Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Cuando uno habla del bien y del mal, habla también del amor. Y quien dice que lo que se hace por amor, en muchos aspectos, está mucho más allá del bien y del mal. Parece una frase filosófica, de hecho lo es. Y también es una frase que seguramente habrá pensado quién es el protagonista, el hombre de nuestra historia en el día de hoy. Hablamos de un hombre ambicioso, un hombre poderoso, un hombre que uno intuye seguramente allí en lo que son las primeras páginas de esta historia, bueno, va a buscar a quien es su amor eterno, a quien es su amor que ha perdido nada más y nada menos con el correr del tiempo. Hablamos de el conde Drácula, pero hay un secreto, hay una clave que va a estar desarrollada a lo largo del tiempo y que tiene que ver obviamente con una situación muy particular. El conde Drácula no es quien dice ser. El conde es en realidad un caballero, un aristócrata de nombre Vlad Tepes, una persona, un guerrero, un antiguo guerrero que fue miembro de la Orden del Dragón y que, en definitiva, volviéndose iracundo contra Dios porque ha perdido nada más y nada menos que a su esposa fatalmente en las aguas del río Arges, termina entregándose en un pacto con el diablo. A cambio de la inmortalidad, Vlad Tepes, este caballero, este aristócrata, se convierte en el conde Drácula. Y a partir de allí vamos a asistir también a lo que es quizás una de las historias más célebres de la literatura universal, porque está claro que en ese sentido el conde, más temprano que tarde, va a trabar una relación que seguramente le va a traer reminiscencias de algo que ha pasado a lo largo del tiempo. Estamos encontrándolo prácticamente en un castillo, en ese lugar donde vive. Estamos hablando de Transilvania, una zona perdida allí en los Montes Cárpatos, en Hungría, y está recibiendo en las primeras páginas a quien es un abogado, un joven inglés de nombre Jonathan Harker. Harker va a asesorarlo al conde en lo que son los bienes raíces, en lo que son algunas operaciones inmobiliarias que en principio el conde dice que quiere hacer. Harker va a pasar una temporada junto al conde y de allí va a surgir quizás un elemento que nos va a servir después para analizar la historia. Esto es que el conde, además de ser una persona importante, quiere ser un referente en Gran Bretaña, quiere ser un terrateniente, pero que además tiene un segundo objetivo, esto que yo le decía. Este conde quiere reencontrarse en el tiempo con quien fue su esposa, con quien murió arrojándose nada más y nada menos que a un río. Y seguramente usted dirá, el protagonista es Drácula, pero claro, hay una protagonista también en la historia. Hablamos de Mina Murray. ¿Quién es Mina Murray? Mina es, en principio, la prometida, la novia de este abogado, este joven abogado inglés, Jonathan Harker. Pero además Mina Murray va a ser, primero, la persona que lo va a auxiliar a Jonathan Harker cuando él logre salir de ese castillo en el cual Drácula lo ha encerrado. Y por otro lado también Mina le va a creer a Jonathan cuando éste le diga que el conde no es una persona normal, que el conde Drácula es sumamente extraño, que duerme durante el día, que vive por las noches, que su reflejo no se ve en el marco del espejo, que tiene una fuerza sobrenatural, pero sobre todas las cosas, Jonathan le va a decir a Mina que el conde Drácula es una persona despiadada y ruin y que se alimenta de la sangre de otras personas. Usted ya conoce la historia seguramente, no hace falta que yo se la cuente, pero déjeme decirle al mismo tiempo que Mina Murray es clave en esta historia por otra situación que también es muy relevante, que es que para el conde Drácula es ni más ni menos que la personificación, que la reencarnación viva de su esposa Elizabeth. Y que a partir de allí se articula
lo que es, en principio, un viaje del conde Drácula a Londres, un encuentro furtivo donde habrá un pacto de sangre entre ellos y además la confirmación, la corroboración de que el amor de Drácula por Elizabeth sigue intacto, de que el amor de Drácula por Mina sigue intacto. Mire, yo quiero rescatar algunos elementos de esta historia en esta noche, algunos elementos que nos van a servir seguramente para analizar la realidad. El primero de ellos es la grieta entre el bien y el mal, la pelea entre el bien y el mal, que es el tema omnipresente en muchas obras de la literatura universal y que también está presente en este Drácula de Bram Stoker, escrito allá por el año 1897. Fíjese cuántos años hace que tenemos Drácula en la literatura. Y quiero comentarle que, obviamente, esta pelea entre el bien y el mal se ve patente, está cruzada la historia por lo que es, en principio, la búsqueda de un grupo de personajes que va a enfrentar al conde Drácula. Esos personajes, de alguna manera, son parte de la fuerza del bien. El conde Drácula es una persona transgresora de las leyes divinas, ha corrompido en el orden moral, en el orden físico, en el orden material, a quienes forman parte de esta historia, y está claro que personifica el mal. Le quiero preguntar si de alguna manera uno no puede hacer un traslado de este elemento a lo que hoy se propone como la grieta. Yo le decía la semana pasada, ya no hay una grieta desde el poder político que baje y que busque dividir la izquierda de la derecha, ni siquiera hay una grieta entre Cambiemos y otros partidos políticos. En rigor, el gobierno está proponiendo una grieta entre el bien y el mal. Y yo me pregunto si no hay también una cruzada. Esta cruzada es, en principio, yo se lo planteo, hagamos el razonamiento juntos, si no hay esta cruzada contra aquellos sectores que ideológicamente, de alguna manera, no tienen una comunión con la ideología del gobierno. Quizás en algún punto sí uno podría plantear también que hay sectores que, en definitiva, políticamente están parados en otro lado y si no sufren de alguna manera muchas veces el embate de los medios, pero también del poder político. Le pregunto también si no hay cierta influencia del poder ejecutivo en el poder judicial, paradójicamente aquel tribunal que tiene que decidir lo que está bien y lo que está mal. Así podría entenderse quizás esta grieta entre el bien y el mal, pero también déjeme decirle algo. Hacia adelante, en lo que viene, en el planteo electoral, vamos a ver esta grieta entre el bien y el mal. Y la pregunta es, ¿acaso le conviene al gobierno hacer un planteo de un debate en términos económicos o en términos sociales? Bueno, claramente no, porque el saldo no es positivo, el saldo es negativo. Por eso, yo se lo traslado esta noche, a mí me parece que existe un elemento y que tiene que ver con esto. Pero además, le traigo otro elemento. Y acá me voy a permitir una licencia porque déjeme hablarle de la vampirización. Claro, ¿qué es la vampirización en Drácula? Es cambiar lo que es la sustancia, la esencia de algo, pero conservando lo que es la forma. En la historia se nota perfecto lo que es la corrupción que ejerce Drácula sobre aquellos que están a su alrededor. Cómo no solo les chupa la sangre, también los corrompe en el orden ético y en el orden moral. Les cambia la sustancia, les cambia el contenido, los desvirtúa, pero quedan las formas. Lo que quiero plantearle esta noche es si no hay una vampirización, un vacío de lo que es la economía y de lo que es también la democracia en algún punto. La economía porque le estamos sacando el corazón económico, le estamos achicando la industria, estamos inyectando dólares del Fondo Monetario para que haya una aparente calma cuando eso convive con una brutal devaluación por un lado, con una inflación cada vez más elevada y con tasas de interés que de alguna manera atentan contra la actividad económica, una economía que es realmente desigual. Este no es un problema nuevo, obviamente, esto tiene décadas lamentablemente en la Argentina, la desigualdad, pero es un gobierno que no ha podido hacer una mejora con respecto a este tema. Me pregunto, por otro lado, si esta vampirización, si este vaciamiento no tiene que ver también con la democracia. Y también me voy a tomar una licencia porque obviamente estamos en democracia. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que esto no es una democracia. Señores, hay partidos políticos, hay elecciones, hay un
poder legislativo, hay un poder judicial, pero está claro que si hay desigualdad, también estamos asistiendo a una democracia que tiene baja intensidad, a una democracia que le debe a la gente en gran medida lo que son políticas, lo que son derechos, y que de alguna forma uno intuye que con la pobreza, con la indigencia, con la desprotección que hay en algunos sectores de la población, uno dice, todo esto es una refutación quizás de la democracia. Le quiero plantear esto en términos analíticos para que lo piense conmigo. ¿Es una democracia? Por supuesto que lo es. Pero también hay que decir que a veces parece que tiene baja intensidad. Y por último, claro, porque usted me dice, Drácula es una historia de amor. Está claro. Y yo no voy a ir por otro camino. Drácula es una historia de amor. Drácula no solo es una historia de amor, es una historia que genera fascinación. Y usted piense conmigo, ¿por qué es esta fascinación? Mire, porque tanto el amor como la maldad están del mismo lado. Porque el conde Drácula, en definitiva, usa el vehículo de la maldad, pero lo que quiere es ni más ni menos que reencontrarse con su esposa, que perdió hace 400 años viviendo en ese castillo y esperando que llegue nuevamente, y llega en la forma de Mina Murray. Bueno, de eso se trata la historia. La promesa del amor. Y yo le pregunto, ¿no hay también una promesa en la política? ¿No hay y no hubo una promesa de este gobierno en campaña? ¿No hay en este caso un juego con el ilusionismo, con los cisnes negros? El ilusionismo desde el lado de la promesa que no es cumplida, los cisnes negros del lado de quienes son en principio responsables de esta situación económica, donde el gobierno dice, en realidad pasan cosas, pero yo no tengo nada que ver. Mire, más allá de la grieta entre el bien y el mal, más allá de los vacíos que se generan, más allá también de la promesa de la política, de la promesa del amor, habrá que preguntarse si el gobierno no se ha abusado, no se ha financiado con el crédito político que le ha dado la sociedad, y si esa sociedad no está esperando a cambio que el gobierno cumpla con sus promesas. Porque como seguramente podría haber dicho el conde Drácula, para prometer que uno puede andar en la oscuridad, para hacer eso seguramente primero hay que haber conocido de primera mano el anochecer.